Muy buenas, Arnoldus, un lujo estar contigo de nuevo. Igualmente, Fran. Yo te conozco, pero creo que seguramente habrá alguna persona que no te conozca. ¿Quién es Arnoldus van den Horck? Bueno, desde hace una semana es un joven de 60 años. Felicidades. Tiene un nombre extranjero porque es de padre holandés y de madre española. Y lo que ha desarrollado en los últimos años, por hablar desde el punto de vista profesional, es un concepto que se llama minería climática. Entonces, soy geólogo, entonces lo que ayudamos es tanto a la minería como a los proveedores y clientes de la minería a transformar todos sus procesos en procesos bajo el carbono, ¿no? Y este es nuestro lema, ¿no? Entonces, porque sin minería no hay renovables, no hay electromovilidad, es de donde salen los productos. Y si no reducimos esa huella de carbono, pues mal vamos, ¿no? Creo que he intentado ser lo más ¿No? corto posible para poder explicar el concepto de qué Fantástico. hacemos, ¿no? Desde un punto de vista personal o social, ¿qué crees que hemos aprendido con todo este lío? Bueno, desde un punto de vista más social que personal, hemos aprendido lo que normalmente en la historia de la humanidad cada vez se desaprende más, y es que somos realmente muy débiles, ¿no? El ser humano es mucho más débil de lo que creen y a veces la naturaleza nos tiene que dar una lección, sea buena y mala. Y creo que de hecho el COVID, lo que estamos viendo ahora, es una de esas malas lecciones que hemos tenido que aprender, ¿no? Que somos más débiles y que nuestro planeta es más débil, y si el planeta es débil, nosotros somos débiles, ¿no? Y yo creo que eso es lo más importante. A cada uno nos ha afectado de una manera diferente, indudablemente, ¿no? Pero es eso. Y esperemos que reflexionemos bien sobre precisamente esa debilidad y cómo fortalecer todo lo contrario, hacerlo más fuerte, ¿no? Fantástico. Llevamos muchas semanas, muchos meses con estas circunstancias y el horizonte no prevé que vayamos a salir súbitamente, sino que será muy paulatino, o sea que estaremos unos meses. En todos estos tiempos, ¿qué has incorporado a tu día a día, a tu vida cotidiana, que crees que se vaya a quedar ya para siempre? Quizás un proceso que yo conocí, mira, yo tengo artritis, ¿no? Soy artrítico desde los 20 años, ¿no? Entonces siempre me preocupaba un poco el tema de los médicos, el tema de la sanidad, el tema de cuidarse, ¿no? Entonces, a la llegada del COVID, pues lo único que he hecho es acelerar ese proceso y ver en los demás. Y además, de hecho, mañana tengo un webinar con el grupo de pacientes activos, que trabajamos sobre este tema. Entonces, y a veces nos preguntan los de fuera, ustedes que ya estáis acostumbrados a vivir en esa, digamos, tensión, ¿no? Que este tipo de... Entonces, yo creo que esto es un poco lo que más he aprendido. Independientemente que haya cambiado mi forma de trabajar y de vivir, era una persona que viajaba mucho. De hecho, mi huella de carbono en el año 2019 fueron 34 toneladas de CO2, muchos viajes. El del año pasado fueron solo 5, son un 86% de reducción, ¿no? Entonces, independientemente de cambiar tu modo de vida y tus estilos de vida. Entonces, dentro de ese sistema, bueno, de protección o de alerta, pues lo que todos muchos hemos visto, convertir un poco tu casa en tu cueva, en tu defensa, en tu torre, y tomárselo mucho más en serio, ¿no? En ese sentido, yo creo que, no sé si respondí un poco, yo creo que ha sido lo principal, lo que a todos nos ha ocurrido de una manera u otra, pero ya te digo, nosotros, al menos en mi caso y los que tenemos este tipo de enfermedades que no te matan de un día para otro, sino poco a poco durante toda tu vida, pues vienes entrenado, pero bueno, no, nunca estás entrenado del todo, ¿no? Este es el... Todos hemos tomado medidas tal cual han ido surgiendo las certidumbres, que no han sido muchas. Imagínate que estuviéramos 12 meses atrás y sabes lo que va a venir. ¿Qué hubieras hecho o qué harías diferente? Probablemente hubiese tirado el televisor por la ventana y hubiese sido una buena razón, de verdad, porque durante el primer proceso sobre noticias de confusión y lo siguiente el WhatsApp. De hecho, me desapunté de muchos. Primero por los bromistas, que les hacía gracia, y gracias a la experiencia que antes te dije, sé que el tema sanitario es un tema muy importante. Entonces,
eso es, o sea, cortar todo lo que son fake news, lo que se dice, ir hacia el origen y preguntar a quien sabe de lo que sabe. Y gracias a Dios tengo algunos amigos que han trabajado en Médicos Sin Fronteras, en otros lugares donde te pueden avisar de por dónde van los tiros, ¿no? El poder filtrar todo este tipo de cosas. Eso si hubiese podido, pues lo hubiese tirado. Bueno, si no por la ventana no, lo hubiese enviado a reciclar, indudablemente, ¿no? Pero yo creo que eso hubiese sido algo que podía haber hecho, ¿no? Que no hice. Oye, y ahora saltando al mundo profesional, tú que eres una persona que ha tenido ese enorme impacto de huella de carbono por tu actividad profesional, viajabas cruzando Atlánticos y océanos bastante a menudo. ¿Qué ha sido lo más retante en estos periodos para tu actividad profesional? Bueno, para la actividad profesional, personal, mucha, porque yo dependía de esos viajes, porque básicamente lo que me dedicaba era hacer workshops y conferencias donde enseñaba especialmente a los proveedores de la industria, pero también a la propia industria minera, el que se preocupasen por el medio ambiente, por la huella de carbono y de la importancia que además ello conllevaba una gran rentabilidad, que es la realidad, ¿no? Claro, el no poder viajar, y además es un sector, estamos hablando de congresos internacionales, entonces son los que más se han visto afectados, entonces tuve que cambiar. Creo que hay un blog en el COVID-Min que publicamos, que lo escribí un poco, ¿no? Para mí fue un misil, ¿no? O sea, han llegado. Entonces tenía que cambiar mi concepto de dinosaurio a mi concepto de esos pequeños mamíferos que se enterraban, ¿no? Y que por eso, gracias a ello, pues subsistieron y por eso el ser humano está, ¿no? Entonces el cambio fue brutal. Quizá lo principal fue cambiar el medio, ¿eh? Y cambiar a los demás ese medio. Y eso fue lo que realmente, pero yo creo que con arrojo todo se consigue y bueno, lo sorprendente es que así lo hemos hecho. Bueno, tú lo sabes bien, montamos un congreso entre 5 personas que estaban en 4 países en sus casas, en plena full pandemia. 5.500 no sé cuántos registrados, 2.300 activos, y aún creo que de los congresos del año pasado de minería fue el tercero del mundo. Pero fuimos los primeros en hacerlo. ¿Y por qué lo hicimos? Porque no sabíamos que no lo podíamos hacer. Esa es la realidad, ¿no? O sea, cuando lo ves ahora con perspectiva dices, desde luego qué locos que estuvimos, ¿no? Pero bueno, ahí está, ahí queda. Oye, y en el sector en el que te mueves, la minería, la energía, ¿qué cambios se han dado en este periodo? A ver, muchos en principio porque, claro, tanto en minería como la energía es clave. Si no tienes energía, especialmente energía eléctrica, no se puede vivir. Entonces, me acuerdo, por ejemplo, al mes de haber entrado la pandemia, la caída en el consumo eléctrico de Perú era del 50%. Imagina lo que significa esto para los productores, para todos, y sobre todo para dar una garantía buena de calidad eléctrica, que se puede tener un blackout, o sea, muy fácilmente, ¿no? Y esto, en la parte de la minería, su problema es el tema de la seguridad. O sea, aparte de mi artritis, tengo la artritis minera, ¿no? Que quiere decir que los mineros, sobre todo los de operación, se preocupan muchísimo del tema de la operación. Entrar en una mina es tan difícil o más que entrar en una central nuclear, te lo dice alguien que ha entrado a vender hace años, o un sistema militar. O sea, tienes que hacer un montón de pruebas, es muy difícil entrar. Entonces, lo que he hecho es acelerar ese proceso, mucho más difícil entrar, pero la verdad es que es un sector que está mejor preparado porque tiene esa filosofía. Tú cuando ves a un minero, si tú tienes una fiesta donde sea y solo ves cómo aparca, o sea, aparca siempre de culo preparando por si tiene que salir, y dice, mira, ahí lo tienes. Entonces, ese ambiente de seguridad se ha incrementado. Un tema que es muy interesante, que yo he empujado a muchos a que lo prueben, es que algo que sí que puede enseñar a la minería al resto del mundo es precisamente ese concepto de seguridad. Cualquier reunión que se tiene, sea virtual o no virtual, un minero, lo primero que se hace es que alguien explica un problema que han tenido con seguridad y cómo lo solventaron. Muchas veces se trata de problemas que han conllevado a la muerte de personas. Entonces la gente se queda capturado y a todos ya, aunque empieces la reunión, tienes en mente seguridad, seguridad, seguridad. Yo creo que es algo que tendríamos que aprender de la minería y hacerlo todos. ¿Y crees que esos cambios que describes han venido para quedarse?
Sí, y además en minería lo que se ha demostrado es que ha resistido más, al menos en el caso de la minería latinoamericana, que es la que tengo más seguimiento, y la española, son sectores que han resistido más que el resto. Y además les ha ido bastante bien. Ahora, en el caso, por ejemplo, del hierro del cobre, este año están disparados, ¿no? Por el efecto que sea. Ya lo he hablado muchas veces, yo vivo, por ejemplo, en Mallorca, y aquí es todo lo contrario. El turismo se afectará, es un misil que ha entrado dentro, por debajo de la línea de flotación, no hay manera de achicar agua. Y además no existe esa cultura de resiliencia, ¿no? De eso que se habla tanto de resiliencia. Entonces, en ese sentido, creo que debemos felicitar tanto a las compañías como a las personas, como a los proveedores del sector, que aunque sí ha habido ciertos problemas, no vamos a decir que no, como en todos lugares, muchísimo menos que en otros sectores. Entonces, en ese sentido, se ha respondido bastante bien. ¿Qué podríamos aprender del sector minería que pudiéramos compartir hacia otros sectores? No quiero, bueno, me vuelvo a repetir lo que dije antes, pero es el tema de los protocolos y lo que es un protocolo y lo que es el tema de seguridad y, y la mejora continua de ese protocolo, ¿no? O sea, si tienes una línea roja en un parking que no la puedes, roja o amarilla, lo de menos, que no la puedes pisar, no la pisas. Nadie duda. Además, si alguien hace broma sobre eso, lo desplazan, ¿no? Y eso en países latinos, ¿no? Por ejemplo, en otros casos, ahora que se ha puesto, bueno, no de moda, es normal, el tema de la equidad de género. En países como en Chile, el mirar con ojos directos a una mujer más en una mina más de 40 segundos es o sea, te puede denunciar. O sea, porque era un sector básicamente de hombres, aún lo es, solo hay un 8%. Entonces, de alguna manera, esos procesos se han integrado de una manera, digámosle, más militar, por llamarlo de alguna manera. Pero es bueno, en el fondo, porque la gente se da cuenta que son cosas que te tienes que preocupar y que hay de cosas que no se pueden hacer bromas. Yo creo que eso es algo que puede enseñar la minería. Y luego el arrojo y la valentía. O sea, estar trabajando a 3.000 metros de altura o a menos 40 grados en el norte de Canadá o ese tipo de cosas, pues algo bueno, que hay que felicitarlo y no solo criticar lo malo que es, lo malo que es. En el fondo todos somos mineros. Oye, ¿y qué tendencias observas en la minería en el mundo del sector de la energía? A ver, yo creo que me van a criticar un poco esto. Yo creo que por fin los proveedores de energía renovable se van a preocupar del cambio climático. Porque hasta ahora de lo que se habían preocupado era de vender placas solares y molinos eólicos. Y les preguntabas qué es la huella de carbono 3, ¿cómo? Esta es la parte, esta es una buena, pues, ¿por qué? Porque además ahora lo necesitan para vender. Y por la parte de minería, bueno, ellos se han dado cuenta, y además a nivel sobre todo de altos cargos, de que o se hace sostenible o desaparece. Os pongo un ejemplo. La London Metal Exchange es el centro de commodities mineras más importante del mundo, ¿no? En el año 2025, creo que es al final del 2024, el que no tenga una certificación de temas de huella de carbono tal cual, es que no podrá comercializar sus metales. Mira, se ha cambiado el tema, ¿no? Entonces, las presiones que tienen son enormes. Y entonces, creo que de las 15 grandes compañías mineras han cambiado en un año 4 o 5 CEOs, ¿no? Y todos, el tema muy serio, el tema de huella de carbono, descarbonizar y hacer productos para esta nueva sociedad. Y ha empezado el cambio. Tardará un poco en llegar a cuadros medios y a cuadros internos, pero ese cambio creo que para bien para todos. Y luego también en las petroleras, que la petrolera es otro tipo de minería. Ahí ya es escandaloso. Ahora es quién hace más, ¿no? ¿Quién hace más o las gasistas, ¿no? ¿Quién hace más plantas solares o eólicas o todo eso? Entonces eso, pues bueno, dentro de un poco del desorden que se genera, pues yo creo que ha sido positivo. A mí me sorprende, y mira que yo soy muy positivo y proactivo en ese sentido, pero me han sorprendido los movimientos y eso yo creo que es bueno. Si pudieras, de todos tus aprendizajes, vivencias y reflexiones, si pudieras compartir algún aprendizaje tuyo, alguna reflexión, alguna sugerencia, ¿qué habilidades podrías compartir y qué sugerirías de cara al futuro? Porque pinta que se va a parecer, el próximo futuro se va a parecer mucho al actual presente.
A ver, el COVID es, no es el final del problema, lo que tenemos ahora es el principio del problema. Wow. Eh, bueno, ya hemos tenido, ¿no? Pero vamos a tener muchas más. Entre otras cosas, independientemente de los fríos y calores y congelaciones y todos estos cambios climáticos y cada vez tenemos más, más ciclones y todo este tema. En el tema sanitario vamos a tener muchas de pandemias. ¿Cuándo vendrá? No lo sé. Soy geólogo y una de las cosas que sabemos es que podemos darte un margen, pero no sabemos exactamente cuándo vendrá un terremoto, ¿no? Pero van a venir más. Y aquí la cuestión no es buscar quién tiene la culpa, sino lo que tenemos que mirar es cómo podemos cada uno dar nuestro grano de arena, ¿no? Sí, la típica frase es que la tierra no nos pertenece, la tenemos en custodia para las futuras generaciones. Y entonces, en ese sentido, yo creo que vamos a tomarnos esto de una vez en serio. O sea, en toda actividad que hagamos, en todo... mm, esto es, claro, te lo va a decir alguien que cuando estudió geología lo estudió para hacer aplicación en petróleo. En aquella época yo odiaba a Greenpeace, estos ecologistas, tal y cual. Indudablemente que ahora no. También no hay que ser extremista, ni por un lado ni por otro. Pero es importante, hay que tomar la pastilla roja. Hay que empezar a ver Matrix, porque es que, claro, si solo ves los detalles, entonces el tema de la COVID es solo el principio y de verdad van a venir más, nos guste o no. Entonces, lo mejor nos podemos estar quejando todo el día, es una situación, pero luego lo único que ocurre es que estamos reactivos, o sea, nuestro margen de decisión es menor, o ser proactivos e intentaría ir adelante y ser un ejemplo para los demás, en cualquiera de los sentidos, hijos, hermanos, compañeros, amigos, todos han tenido de una manera u otra un amigo que ha muerto por COVID, ¿no? O un familiar. Entonces, pues, oye, pues pensemos en cómo podemos mitigar. Ya no solo por nosotros y por los futuros, simplemente es que se vive mejor. ¿Eh? Creo que se vive mejor, no necesitamos tantos lujos como teníamos ahora. Yo, perdóname una cosa, pero esto es algo que a mí, o sea, yo aún encuentro ridículo que una televisión, sea española o sea de donde fuera, pública, aún haga publicidad de las carreras de la Fórmula 1 y las carreras de las motos. Si las hace de las eléctricas, sí, pero esto, por favor, estamos enseñando a contaminar más, a que los niños se compren motos y por ponerte entonces hay muchas actividades y yo lo siento para el que sea seguidor de esto, como todo, a los japoneses les gustaba matar ballenas, y yo, chico, pues hay que dejar de matar ballenas, pues esto es lo mismo, les gustará o no, pero es lo que... No sé si te os ha servido un poco lo que explicaba, pero la verdad es que hay que preocuparse mucho, ¿no? Y hay que entender y hay que informarse sobre esto. Pero por los demás, yo siempre pongo un ejemplo y yo creo que si quieres puedo cerrar con esto, con lo de la minería. Hay tres tipos de minería: la minería fósil, la minería verde y la minería climática. La minería fósil es la que no se cree que hay cambio climático. O sea, no se pone la mascarilla ni que se lo ponga, ni se lo diga un policía. La minería verde es la que, vale, no quiero contaminarme, me pongo, o me la pongo porque me lo dice el policía de turno. Me la voy a poner y así yo no contamino mi mina y tal cual. La minería climática es diferente. Yo me pongo el bozal, iba a decir, el bozal antes de que me lo exijan, pero no porque no me contamine a mí, sino porque no quiero contaminar a los demás. Cuando me voy al supermercado, no porque me lo hayan dicho, ya desde siempre me pongo unos plásticos cuando tengo que coger las naranjas. Es que es ese sentido. Entonces, seamos desde ese punto de vista todo un poco minero climáticos y empecemos a pensar un poco más en los demás, que al fin y al cabo, y lo que nos enseña, es pensar en nosotros mismos. Al revés, no funciona, ya lo hemos visto. Por cerrar, si me permites, casi uniría un mensaje del inicio y un mensaje del final. ¿Te quitarías de en medio cosas que te hacían ruido, como la televisión o las noticias, las fake news y demás? ¿Y te centrarías también más en los demás y en ti mismo, en lo esencial? Sí, de hecho, el ser humano es eso, Sí. es un ser social. Hace 1,72 millones de años, hubo un minero, el primer minero de la historia. No era de nuestra especie, era del género Homo, se llama el Homo habilis.
¿Y por qué era Homo habilis? Porque el primer lugar donde se vieron que elegían sus sílex para cortar y tal. Él no hablaba, pero hacía eso para los demás, no solo para él. Estamos hablando de hace 1,7 millones de años. Luego ya apareció el fuego porque no quemaban, o sea, no emitían ni CO2, ¿no? Entonces, ese sentido que ya no es que tenga nuestra especie, sino nuestro género, somos sociales. Entonces, aislados no servimos para nada, no existe un sentido. Entonces, hay que fortalecer ese sentimiento propio, no institucionalizado. No estoy hablando de ONGs ni de sanitarios. Simplemente es porque si no, no somos humanos. Y yo creo que es un poco esto. A veces ir al origen nos puede ayudar un poco a entender quiénes somos. Por eso me gusta tanto no la geología, la arqueología, ¿no? Para poder entender el porqué, ¿no? Entonces Bueno. yo creo que es eso, lo que este periodo de reflexión creo que nos ha ayudado a esto, bueno, al menos a mí me ha ayudado a esto, yo he recuperado libros de mi padre que me daba el arquetipo de los animales hace ya 40 años y lo he vuelto a releer y con un gusto, vamos, mejor que la mejor película, ¿no? Y yo creo que es así, somos eso, el arquetipo de los animales, pero por eso, porque somos sociales. Lo que me estás diciendo es que la empatía tiene casi 2 millones de años. Más porque los primates básicos ya la tienen, la empatía se ha demostrado en chimpancés y en gorilas y en orangutanes. Orangutanes es una especie muy interesante de estudiar, ¿no? Pero sí, indudable, ¿no? Es que, y el ejemplo que he puesto antes, a veces lo pongo a los mineros porque ni ellos saben de dónde viene la minería. O sea, es que es antes de ser cazadores, antes de saber hablar. Es que esto es muy importante. O sea, la agricultura viene después. Es que con la agricultura y la economía es cuando empezamos un poco a pudrir, ¿no? En el sentido de no pensar en los demás, sino en mi propiedad, ¿no? Ahí cuando entendemos la propiedad ya es otro tema. Entonces, los grupos, los primeros grupos de primates, bueno, los primates, los homínidos, en este caso el Homo habilis, pero ya lo eran, ya se ha demostrado y esto es... Entonces, tenemos que volver a nuestras raíces, porque es que si no volvemos a nuestras raíces, hacia dónde vamos no pinta bien, no, nada bien. No. Pues Arnoldus, de verdad, como siempre, un lujo conversar contigo. Muchísimas gracias por tus aprendizajes y sobre todo, feliz cumpleaños, bienvenido a los 60. Oye, y muchas gracias por haberme invitado. La verdad que ya sabes, contigo es un gusto siempre. Pues nada, ánimo y a protegerse. Un abrazo grande. Igualmente, hasta luego, Fran.